Buenas noches, mi nombre es Úrsula Lorena Ramírez Venteño, soy del grupo 004 y mi asesor virtual es Gutiariel Basmo. Voy a presentar mi proyecto integrador del módulo 15. El título de mi reportaje es La calidad del aire en Ciudad de México. Objetivo: se estima que la contaminación ambiental del aire tanto en las ciudades como en las zonas rurales es la causa del 4.2 millones de muertes en todo el mundo por año. Esto se debe a la explosión de partículas pequeñas de 2.5 micrones o menos de diámetro que causan enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así también como el cáncer. El objetivo de este reportaje es dar a conocer una de las más problemáticas y principales consecuencias del calentamiento global, el efecto invernadero, lo que conlleva a las grandes ciudades a poner en marcha políticas ambientales como la contingencia ambiental decreta un 18 de mayo en Ciudad de México. Es de suma importancia dar a conocer las consecuencias para crear conciencia, no solo del daño ya ocasionado, sino que debemos unirnos en la búsqueda de soluciones alternas para rescatar a nuestro agonizante planeta. Descripción y causas del hecho. El pasado 27 de septiembre, el índice de la calidad del aire registró un valor máximo de 146 puntos de partículas, 2.5 en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, motivo por el cual el 18 de mayo se decretó estado de contingencia ambiental extraordinaria, lo que indica que el nivel de partículas nocivas en el aire ha superado los estándares admitidos. En el Valle de México, lo anterior fue producto de la coincidencia de una serie de circunstancias inusuales, una oleada de incendios forestales y quema agrícolas. Según las cifras de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, desde el 01 de enero del 2022, de septiembre de 2022, en lo que va el año, se han registrado 6.702 incendios forestales en 31 entidades federativas, en una superficie de 680.594.69 hectáreas. De esta superficie, el 93.99% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo, el 6.01% a arbóreo. Los incendios debido al estizaje, la baja humedad en el ambiente y el material vegetal seco que funciona como combustible, la circulación de más de 6 millones de vehículos, miles de actividades industriales y hasta volcán Popocatépetl tuvo una explosión un jueves por la mañana lanzando al aire cenizas en una columna mayor a los 1.200 metros. Otros factores que intervienen fueron temperaturas por encima del promedio, bajo nivel de precipitaciones y prolongada sequía, mayor radiación solar y un sistema de alta presión que evita la dispersión de los contaminantes. La Ciudad de México es un ecosistema del tipo urbano, esto es aquel que se ha visto notoriamente afectado por la actividad del ser humano y que apenas conserva sus características naturales. En la mayor parte de su territorio se presenta clima templado subhúmedo. La temperatura media anual es de 16 grados centígrados, siendo la época más cálida entre los meses de marzo a mayo, o la más fría en el mes de enero. Las lluvias se presentan en verano y la precipitación total anual es muy variable entre los 600 y 1200 milímetros anuales dependiendo de la zona. Entre la flora más destacada encontramos las dalias silvestres y orquídeas. También cuentan con pinos en los camellones, pastizales y jardines públicos, donde se puede encontrar una gran variedad de especies de la flora. Tan solo en la Ciudad de México se tienen registradas 2.254 especies de fauna, entre insectos, moluscos, anfibios, peces, aves, reptiles y mamíferos. Lo más representativo son las salamandras, el ajolote y la rana del pedregal, endémica en la ciudad. Otros ejemplos son el charal, el gorrión serrano, la tuza, el conejo, el toporingo, los ratones, los volcanes y el murciélago del hocico largo. Periodo de vigencia del problema de la Ciudad de México es una cuenca rodeada de montañas que es una especie de olla. Si a esto se le suma que está ubicada en una altura considerable, se explica también que históricamente ha sido un lugar donde la contaminación queda atrapada. En esta ocasión iban ya 4 días con niveles de que se indicaban una muy mala calidad de aire, por lo que se tomó la decisión de implementar la contingencia con la finalidad de mejorar dichas mediciones. Procesos que ocurren para que se genere el problema. La Tierra está protegida por la capa de gases conocidos como efecto invernadero, que permite una temperatura promedio de 15 grados centígrados, apropiadas para todas las formas de vida. Algunos de ellos existen desde hace millones de años, como el dióxido de carbono,
y el metano, que son emitidos por fuentes naturales como los volcanes, los océanos, la vegetación e incluso por nuestra respiración, así como el óxido nitroso, que se forma principalmente durante la combustión. Desafortunadamente, en otros gases se ha incrementado en los últimos años cuando los gases de efecto interna aumenta su concentración. La Tierra absorbe más calor, haciendo que la superficie terrestre se caliente más de lo normal y que su temperatura se eleve. Nuestras actividades diarias han contribuido a que esto suceda, provocando desequilibrios en el clima, poniendo en riesgo a todas las formas de vida que habitan en el planeta. Entre las más relevantes se encuentra la quema de combustibles fósiles, la deforestación, los residuos, así como la agricultura y ganadería. Explicación de los procesos o reacciones químicas que ocurren para que se genere el problema. De la Ciudad de México se sufren los estragos de este fenómeno con la presencia de fuertes olas de calor, lluvia torrenciales que provoca fuertes inundaciones y temporadas de frío intensos, poniendo en riesgo a la población y causando severas afectaciones en la salud de las personas. En cuanto a las actividades humanas, se restringe el uso de vehículos, cierre de escuelas, recomendaciones de no hacer actividades al aire libre y, en caso de niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares, de quedarse dentro de sus casas con ventanas y puertas cerradas. En la ciudad no solo hay grandes edificios, también hay áreas verdes, barrancas y extensos bosques en la zona sur de la ciudad, donde se encuentran en lo que conocemos como suelo de conservación de fenómenos naturales que ocasionan las actividades humanas, aminoran los servicios ambientales que nos brindan el suelo de conservación, como la recarga de los mantos acuíferos, principalmente fuentes de abastecimiento de agua de la Ciudad de México, la regularización de la temperatura húmeda y la captura del carbono como lo que alimenta dióxido de carbono de la atmósfera principal, gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Acciones ecológicas, económicas, biológicas y sociales para solucionar o disminuir el problema. Algunas acciones que contribuyen a reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero son las eficiencias energéticas en edificios y hogares, el uso de energía renovable, un transporte eficiente, la rehabilitación de parques, jardines y bosques, así como la creación de huertos urbanos, sistemas de capacitación de agua de lluvia, las campañas de protección civil. Acuerdos que planteen acciones para mejorar y conservar el medio ambiente. ¿Qué está haciendo Ciudad de México al respecto? Se ha diseñado y puesto en marcha instrumentos y herramientas que ayudan a combatir el cambio climático. Uno de ellos, el Programa de Acción Climático de la Ciudad de México 2014 a 2022, a través del cual se impulsan acciones para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos provocados por este fenómeno y simultáneamente promueve el bienestar de la población. Algunas acciones son el programa Hoy no circula, el aprovechamiento de residuos orgánicos en las plantas composta, el reciclaje de residuos inorgánicos, el programa de fomento del uso de la bicicleta, creación del ciclovías, la expansión del sistema Metrobús, la modernización del alumbramiento público y la renovación de autobuses diésel en el transporte público de pasajeros para enfrentar los múltiples riesgos que atraviesa la Ciudad de México, tanto naturales como humanos, y desarrolla la estrategia de resiliencia que integra acciones que permitan mejorar la capacidad de adaptación y desarrollo de la Ciudad de México. ¿Qué acciones sustentables puedo realizar en mi entorno para contribuir a la solución del problema ambiental? Para disminuir los efectos del cambio climático, todos podemos aportar nuestro granito de arena desde nuestros hogares, con pequeñas acciones sustentables tales como reducir las emisiones de gases usando menos el coche y más el transporte público, generar menos residuos, separando, reciclando y reutilizando. Haz el uso eficiente de la energía de tu hogar, cuidar el agua, utilizar la máxima capacidad recomendada de tu lavadora, coloca una cubeta debajo de la regadera mientras te bañas, cierra la llave mientras la enjabonas y reutiliza el agua que recolectas colocando un buen filtro o purificador en su casa. Y dile no al agua embotellada. Y finalmente, evitando incendios y únete a la campaña de deforestación. Un árbol puede absorber hasta 1 tonelada de dióxido de carbono, gases efecto invernadero. No podemos darnos el lujo de la indecisión, las medidas a medias o los enfoques graduales. Nuestra meta debe ser transformación. Gracias y saludos cordiales.